La obsolescencia programada es una técnica de hacer la vida de un producto de consumo más corto, artificialmente, para que los consumidores lo tienen que reemplazar más rápido que de lo que pensaban, ¿no? Igual podría durar más, pero se diseña, se fabrica de tal manera que tiene una vida limitada. Él es Marcos, de Barcelona, pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. Cosima Danoritzer alemaniarra zine zuzendaria da. Zaharkitzapen edo obsolesentzia programatuaz dokumental bikaina egin du. Gazteleraz comprar izenarekin bataiatua eta frantsesez Reachete. Iruzur honi buruz mintzatu zaigu Donostiako Kristina Enea Fundazioak antolatuta hitzaldia eskaini aurretik. La obsolescencia programada es una cosa que viene como al principio de la sociedad de consumo, es decir, que hace más o menos un siglo que empezaron a producir en masa. Esto tenía el efecto que la gente podía comprar más cosas porque todo era más accesible. Además, empezaba esto de tener productos de consumo que se compraban pues, para divertirse. Sí. Porque antes era más bien solo una cosa de necesidades, pero de repente la gente sale a la calle y buscan y los almacenes estaban llenos, había también un gran progreso, cosas nuevas. El problema era, los fabricantes pensaban, ¿qué pasa si todo el mundo ha comprado todo y ya está, se va a acabar de un día al otro? Entonces en el 28 en una revista de publicidad escribieron un artículo que no se estropea, es una tragedia para los negocios y ellos querían evitar esta tragedia, entonces se inventaron la obsolescencia programada, que era pues vamos a cortar la vida de los productos así que vayan reemplazando regularmente. Al principio pensaba que encontraríamos unos pocos ejemplos súper divertidos y unas empresas pues que eran especialmente creativas en este sentido, pero había tantos ejemplos que pensaba, claro, eso es el sistema entero, es que la economía de crecimiento depende parcialmente de esto, ¿no? La obsolescencia programada, luego está el crédito, luego está la publicidad que nos hace comprar, ¿no? Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. Hay productos que simplemente están programados técnicamente y en algún momento fallan, pero hay otros productos que bueno, se hacen con materiales baratos para que no tengan una vida demasiado larga y luego, antes que se estropee este producto que ya igual está bastante mal, nos sugieren que lo tenemos que cambiar o que sacan un producto nuevo o sacan pues, un sistema nuevo que luego hace el resto incompatible. Pues hay muchos sitios donde empezar, esto es lo que a mí me da mucha esperanza. Entonces se podía empezar a tener el móvil durante 2 años en vez de 1 y ya tenemos la mitad de la chatarra electrónica, por ejemplo. Luego se puede intentar reparar algo, se puede ir a las tiendas y cuando dicen, no tengo piezas de recambio, esto no se puede arreglar, se puede intentar insistir. Si hago algo durar un poco más y si todo el mundo lo hace, esto se multiplica y al final hay menos basura, ¿no? Y, por ejemplo, en el documental se ve en el caso del iPod, que los primeros iPods estaban diseñados de solo durar 18 meses. Bueno, la batería no tenía mucha vida, ¿no? Entonces querían que se compre el modelo nuevo en este momento y al final se hizo una demanda colectiva y se consiguió un servicio de cambio de batería, se alargó la garantía. Es decir, que también somos muchos
Y hoy en día con las redes sociales incluso nos podemos unir más. El caso del iPod empezó con un vídeo que alguien colgó, incluso ellos ni estaban planificando una acción legal, pero estaban frustrados y pensaban, pues vamos a poner un vídeo que informa a la gente, y es como súper divertido, con una música y todo. Estaba la web, nos dieron 5 millones de personas y el resultado al final era una demanda colectiva con un resultado muy positivo. Blame it on Ice Cube because he said it get funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach because they don't flow like La obsolescencia programada es un fraude y esto ya empieza con el hecho que si se diseña algo con una vida limitada que deberían de por lo menos decirlo. Y si lo hacen y no lo dicen y compro algo y gasto mucho dinero, es un fraude no solo al consumidor que se gasta más dinero, porque igual si lo supiéramos, igual nos lanzaríamos a comprar algo igual un poquito más caro, pero si nos dura 3 veces más, pues así sale mejor, ¿no? Y luego también es un gran fraude al medio ambiente, porque nos vamos gastando la materia prima y convertimos todo en basura, y al final estamos haciendo mucho daño al planeta y además no podemos seguir así para siempre. Claro, en el documental sale el economista Serge Latouche de crecimiento, y él dice, claro, el problema es un crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Esto no cuadra, no hace falta ser Einstein para entender esto.